Bueno, veo que el chat ya empieza a funcionar. Están saludando a la gente. Buenas tardes. Hola, Marc. Buenas tardes a todos y a todas. Hola. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes a todas, a ¿Qué todos. tal? ¿Cómo Luisa, estáis? Isabel. Hombre, don Alfonso, ¿cómo estás? Bien, bien, hace mucho que Bueno, vamos a esperar un poquitín que se empiece a conectar la gente y empezamos. Don Luis, bona vesprada. Gabriel. Buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a esperar un par de minutos hasta las 5:05. Intentaremos ser un poco escrupulosos a la hora del inicio y a la hora de cierre. Máximo una horita. Se dependerá de vosotros, de vuestra intervención. Esperemos que sea abundante, ¿de acuerdo? Vale, y empezamos ya todos, ¿vale? Son las 5:03, un par de minutos. Buenas tardes, Silvia. Bueno, no podré saludaros a todas y a todos individual, pero bien. Bueno, bueno, nada, un minuto y empezamos, ¿vale? Porque como vamos a empezar, a mí me toca, como inauguramos hoy el tema de Café Valora, ¿vale? Pues explicar un poco la dinámica de los cafés y el tema de hoy. Valoramos, valorar, ¿de acuerdo? ¿Empezamos, chicos, chicas? Venga, vamos allá. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo producto que hemos inventado la comunidad de prácticas Valora, que se llama Café Valora. Es un encuentro entre profesionales, personas interesadas en la valoración documental para debatir, intercambiar conocimientos, impresiones, experiencias sobre la valoración documental. Tenemos programados varios cafés, ¿vale? Y queremos un poco establecer, como este va a ser el primero, a mí me tocará introducir la filosofía o los objetivos del Café Valora. eh, Haré unas breves pinceladas sobre la comunidad de prácticas, que ya casi vamos a hacer 5 años de funcionamiento. Llevamos dos ediciones, Valora y Valora 2, y introduciré brevemente el tema que nos ocupa, ¿vale? Si realmente valoramos la valoración o valoramos valorar. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. El Café Valora es un espacio de participación. Por lo tanto, os emplazamos y queremos que este sea un espacio para que todos tengáis la voz para poder participar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo haré una pequeña introducción de 5 o 10 minutos, ¿vale? Y luego vosotros mismos, pues con el levantar la mano y os damos la voz. Cuando habléis, si queréis conectar la cámara, pues se hará
más personal, menos electrónico, ¿de acuerdo? También podéis participar por chat, ¿vale? Si queréis adjuntar algún enlace, una reflexión, algún matiz sobre un comentario que hace otro compañero o compañero, etcétera, etcétera. Sería interesante que nos identificásemos, ¿vale? Por nuestro nombre, ¿vale? Y yo creo que todos conocemos la plataforma Zoom, pero bueno, son los tres puntitos que hay en el margen derecho superior de nuestra imagen, cambiar nombre y ahí podemos ponerlo, ¿vale? Os recordamos que la sesión va a ser grabada, ¿vale? Habrá un repositorio dentro de YouTube donde se almacenarán las participaciones del Café Valora. Y si alguien tiene algún problema, pues podemos ocultar nuestra imagen. A ver, la idea es terminar a las 18 horas, ¿vale? Una horita y ojalá se nos queden temas en para debatir, ¿vale? Ir al grano, sed breves, participad, pero eso, ir al grano, ¿vale? Y podemos sugerir nuevos temas. ¿De acuerdo? ¿Empezamos? Vamos allá. Bueno, ¿qué os tengo que decir? No voy a introducir lo que es la valoración y, vale, lo que sí que es cierto es que la revolución tecnológica ha transformado la producción, el almacenamiento y la circulación de documentos e información. Ahora mismo, la facilidad para crear, distribuir, conservar información digital está generando una sobreproducción inimaginable hace apenas unas décadas, ¿vale? Y que empezamos a nombrar como infoxicación, infobesidad, ¿vale? Sobrecarga documental. Vale, eso sí que genera un exceso de compresión por parte de los usuarios, pero también añade problemas de gestión por parte de los órganos productores. Resulta imprescindible discernir lo esencial de lo secundario. Y por lo tanto, tenemos que racionalizar costes, garantizar la legitimidad de todas nuestras actuaciones y preservar la memoria institucional y social. Claro, la teoría clásica identificaba dimensiones de valor. Ahora haré una pincelada sobre el concepto de valor, ¿no? Pero todos conocemos valor primario, valor secundario, el probatorio, el informativo, el administrativo, el legal, el financiero, el testimonial, el científico, el cultural, el histórico. Muchos conceptos, muchas interpretaciones, diferentes matices, pero lo que sí que es cierto es que proponía unos criterios formales y rigurosos para decidir el tiempo de conservación y o su eliminación. Claro, el enfoque está concebido en un tiempo en que los documentos perduraban en el tiempo, tenían un soporte relativamente, eran físicos y tenían una gestión relativamente estable. Ahora, después de la revolución del data science, ¿vale? Esa suficiencia física pues está en cuestión. La volatilidad de los soportes, la escala masiva de producción documental, los nuevos usos sociales que se hace de esa información más allá del ad intra de las organizaciones, pues bueno, nos incitan a replantearnos dónde, por qué y para qué la valoración documental. Es cierto que desde la década de los 90 ha habido tres tendencias, sobre todo el tema de macrovaloración, desenfocando el objeto de la valoración del objeto físico a las funciones de la organización, ¿vale? Porque al final el objeto físico casi siempre guardábamos todo y lo necesario en este enfoque más líquido, más variable, pues necesitamos otros elementos de enfoque, las funciones, ¿vale? Pero bueno, eso necesita una operación y un enfoque basado en operativa y en estrategia, ¿de acuerdo? Claro, aquí podemos establecer solo una pincelada, ¿vale? De aquello que utilizamos
por valor, ¿vale? Hoy en día la expansión de la interacción social por Internet amplía las necesidades de documentar experiencias también colectivas, dimensiones humanas, y que lo que aquella documentación que decidimos conservar a lo largo del tiempo tengan un impacto y una reutilización, ya no solo a nivel de las propias organizaciones productoras, sino también del colectivo social, ¿vale? Vamos a lo que se ha llamado archivos más democráticos, ¿vale? Con nuevas fuentes, pero sobre todo dar voz a la ciudadanía tanto en la producción como también en la reutilización de la información. Este giro, ¿vale? Pues da un nuevo enfoque, un pluralismo diferente al uso y a la memoria de las sociedades. Claro, llegamos a un punto, como dicen la tercera definición, que es la definición de María Mazzucato, un enfoque económico, que el valor ya no es un atributo intrínseco a un documento, sino que será el resultado de una construcción social, un pacto, un consenso que evalúa su utilidad, ¿vale? Por lo tanto, estaremos hablando de que la valoración hay elementos de cómo se genera producción, cómo se comparte, redistribución y qué beneficios aporta reinversión, más en ámbitos de entornos tecnológicos, ¿vale? Donde la información se puede reutilizar. Claro, este planteamiento nos lleva, si me permitís este atrevimiento, en que la medida del valor ya es política y no es neutral. Las métricas y los criterios que adoptemos condicionarán en última instancia el tipo de sociedad que estamos construyendo. ¿Se ve bien, María José? Bueno, luego intervenimos. Vale. Sí, es que no se estaba viendo las diapositivas. O sea, ¿Ahora sí? ahora sí, es que había pasado solo una diapositiva. Vale, pues había pasado dos. Esta la habéis visto, ¿no? Esa sola. Vale. Pues bueno, vamos aquí. Claro, entre este mare magnum documental propio de la era digital, ¿vale? Debemos combinar estrategia y operativa, que sea fácil de implementar esa operativa. Esto ha sido uno de los elementos que ha determinado el surgimiento, la creación y el desarrollo de los trabajos de la comunidad Valora. Que esto se pueda materializar de una manera práctica, ¿vale? Vale, y entonces esta decisión lo que queremos es compartirla con la resta de profesionales, ¿vale? Para que la determinación y la aplicación del valor documental o del valor de la información sea una decisión colectiva y por tanto con consecuencias normativas y sociales, que no nos quedemos solo en el espacio de conocimiento. Si bien es cierto, ¿vale? Que la comunidad valora es un espacio de gestión de conocimiento. Y incido en ello, ¿vale? No me voy a alargar mucho en ello, pero incido en ello. Aquí lo que se trata es de compartir, es un ámbito especializado centrado en la valoración para compartir aprendizajes, herramientas y experiencias. Es una reflexión compartida. Es decir, todos trabajamos por todo. La toma de decisiones, las normas, los roles, las responsabilidades, la autoría, todo es compartido y todo se construye en el grupo de la comunidad. ¿De acuerdo? Esta es la primera representación gráfica de los participantes del Valora 1. Ahora hay unos 35, 40 participantes también de todo el estado. Y en aquel entonces decidimos hacer tres líneas de debate, de reflexión y de conocimiento. El repositorio, macrovaloración y metodología. No me voy a centrar porque habrá más cafés
que incidirán en cada uno de los aspectos. Sí que quiero presentaros de qué son las líneas cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, el repositorio es un éxito, ¿vale? Tenemos 20.000 eh, dictámenes de valoración, todos unificados sobre la misma plataforma. Lo podéis comprobar en la página web de la Asociación de los Compañeros de la Asociación de Archiveros de Andalucía, Valora, ¿vale? Ahí se pueden encontrar por conceptos, por administración. Bueno, una pasada. También hablamos sobre la reinterpretación del concepto de macrovaloración, ¿vale? Aquello que queda desde el 90, 2000, ha quedado en un ámbito más teórico que no práctico, y nosotros queríamos prototipar ensayos de viabilidad de diferentes modelos para ver cómo se plasmaba ese enfoque de macro, ¿vale? Y luego, aquí sí que hemos tenido unos resultados excelentes porque hay ítems de aplicación, unas checklists eh, que no son, intentan ser objetivizar el enfoque del valor primario y del valor secundario. Yo os incito a que antes de los próximos cafés, pues visitéis la página, ¿vale? Este es un dibujo de la proyección social de la comunidad de prácticas, ¿vale? En todos los eventos en los que hemos participado desde el 2020, ¿vale? Hasta el 2025. 5 años de trayectoria. Y muy bien, ¿vale? Ahora empezamos en el valor a 2. Y con esto ya me quedan dos diapositivas, ¿vale? Estamos en junio, ¿vale? Del 2025, el momento cero de valor a 2. Se decidió por los nuevos miembros de esta comunidad, o de esta segunda edición de la comunidad, establecer 4 líneas, ¿vale? De trabajo, que son, en estos momentos estamos de una manera incipiente desarrollando o mm, intentando establecer las pautas y los consensos y las estrategias para poder desarrollarlas. La normalización y el mantenimiento del repositorio, establecer unos formularios también de máximos mínimos y un formulario de valoración de documentos electrónicos, crear un checklist de acceso, ¿vale? Y probar de manera práctica ensayos de macrovaloración. También decidimos que era importante, necesario, que la comunidad y el conocimiento de la valoración documental se estableciese como estrategia de valor en las organizaciones. Y por esto este café en el cual os invitamos a participar, ¿cómo lo veis? Si realmente como profesionales, como archivistas, valoramos la valoración, dedicamos y nos implicamos en nuestro día a día a la valoración por parte de los profesionales de la archivística. Si preguntásemos el porcentaje de tiempo de nuestro desarrollo profesional, cuánto de ellos se dedican a la valoración, a presentar dictámenes o aplicar los propios dictámenes. ¿Creéis vosotros que cumplimos las 4 fases para que un proyecto o un acontecimiento se asiente, que es aprender a hacer, hacer que hagan y dejar hacer, ¿vale? Y ahí incluyo también a las entidades de calificación. ¿Creéis que esto lo estamos logrando con estas 4 fases para que la valoración sea un elemento central? ¿Cuál es la aceptación y la implicación del resto de perfiles técnicos de nuestra organización cuando hablamos de valoración? Hoy mismo, esta mañana, al desayuno, hemos estado hablando del evento de esta tarde, y un directivo público, no tecnológico, pero sí del área económica, me decía: "Bueno, hoy en día con todo, como la información no pesa, que esto puede estar en la nube, pues eso ya carece de sentido, se guarda todo". ¿Creéis que el funcionamiento de las entidades de calificación
su posicionamiento, el presupuesto es el adecuado, se socializa, se difunde todo el trabajo que está realizando. ¿Aparece la valoración documental como toca, como debería, como se predica en los planes, las estrategias y las políticas archivísticas? En los reglamentos de archivo tenemos un apartado de valoración documental, tenemos de préstamo, tenemos de transferencias, pero de valoración documental tenemos un apartado. ¿Cuál es la aplicación real de los dictámenes? Yo hago estas reflexiones en abierto, pero podéis pasar perfectamente de mí, por supuesto, porque yo hago de coaching, ¿vale? Pero es un poquitín para emplazar aquello que nos sugirió porque este primer tema de si valoramos, valorar, ¿vale? ¿Sabemos el impacto real de la valoración en costes económicos? ¿Vale? ¿Sabemos realmente lo que esto aporta y repercute en las organizaciones? ¿Tenemos claro hoy en día cuál es el objeto de valorar en un entorno tecnológico? ¿Vale? Si es funciones, documentos, porque hasta ahora teníamos un armario, esta documentación nos sobraba, hacíamos un dictamen y sabíamos que eso iba para eliminar. Pero hoy en día, ¿qué valoramos? ¿Vale? En entornos de inteligencia artificial y de datificación, pues chicos, chicas, compañeros, adelante. Dejo de compartir y abrimos debate. Espero que participemos todos. ¿Cómo lo veis? Manos arriba. Esto es un atraco. Venga, Gema. Venga, me pongo la cámara. Muy Eh, bien. de todo este tipo de cuestiones me escucháis bien, ¿no? Sí, Es que hoy sí. vengo con una desazón absoluta con respecto a las implicaciones de otros perfiles técnicos en la aplicación de los dictámenes existentes ya. Y os cuento, en mi organización, el host, el ordenador central, va a desaparecer, ¿no? Se están sustituyendo aplicaciones, se han cerrado aplicaciones y se han comprado unas nuevas. No se han migrado datos porque son datos antiguos. En el host tengo el registro general de entrada, el de salida, el padrón antiguo, los padrones fiscales, toda la información de recaudación, que eso en datos abiertos sería el pelotazo de los pelotazos, y montones de documentos que ya tienen dictamen. Pues nadie se ha cuestionado transferir esa información al archivo. Pero nadie, cuando digo nadie, es nadie, ¿no? Eso por un lado. Entonces, la implicación de los perfiles técnicos es inexistente porque lo que quieren es cierrar un sistema, la contabilidad está también, en fin, todo se va a perder. Tienes que empezar a hacer tareas de zapa, pero a nadie le interesa. Y después, con respecto a esta es es que vengo hoy un poquito caliente con ese tema, ¿no? Entonces, valoras, y si incluso lo que tienes valorado ni siquiera se transfiere al archivo, porque como ya es electrónico, ya es muy raro, ya no se sabe, pues ahí lo dejamos morir, ¿no? El tema de datos abiertos, toda la información que hay en un host que se pusiera anonimizada en datos abiertos para ver la evolución del crecimiento de la ciudad, de dónde se han hecho licencias de obra, de toda esa información, a nadie se le pasa por la cabeza. Y después el tema de reutilizar estudios, ¿no? Si tenemos la posibilidad por ejemplo, la política de firma, el ministerio ofrece una política, tú la asumes o te haces una nueva. ¿Por qué no se pueden asumir dictámenes que estén estupendos de de otras entidades de calificación? Y todos estamos haciendo, como hemos dicho muchas veces, las vacaciones, los permisos, no sé qué, no sé cuánto. Estas son mis tres reflexiones sobre el tema. Pero la sensación al final es que la valoración no está valorada y que realmente sirve poco o muy poco en determinadas organizaciones. Ya contar rollo. Gracias, Gema. Valentín, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos. Uy. Hola, buenas tardes, Joan Carles, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Hola, ¿cómo vamos? Pues muy bien, muy bien. Me ha animado a participar Gema, porque este que saca es un tema que lleva siendo el caballo de batalla de mi vida en los últimos 10 años. Yo creo que
en todas las instituciones públicas en las que he tenido la oportunidad de trabajar, unas cuantas, como 100 o así, ha pasado o pasa una cosa parecida con alguna aplicación. Una aplicación obsoleta que a priori decían que nada se iba a perder, ¿no? Que no hace falta transferir porque no, esto no se va a perder, esto está aquí para siempre, está en la aplicación y resulta que se queda obsoleta, no se migra y empieza a olvidarse con el tiempo y se pierde. Esto es bueno, pues el gran problema de las instituciones, ¿no? Las cosas no se van a perder porque haya problemas informáticos, se van a perder porque van a quedar en el olvido y no van a pasar. No se está valorando, todas esas bases de datos en muchos casos no se están valorando, pero es que yo creo que más allá de eso, ni siquiera se está teniendo en cuenta a qué procesos afectan o así. Cuando se sabe, pues eso ya digo que lo de la valoración es secundario. Cuando a veces la valoración en la propia institución se ha hecho, o sea, el trabajo se ha hecho previo, existe, o esa serie está valorada, ese procedimiento está valorado y resulta que no se nos queda en el camino. Yo creo que una gran parte del trabajo está ahí, en reivindicar que esa necesidad de darle mm, perpetuidad, si es necesario, o de conservar, se está perdiendo. Esa Ya. visión se está perdiendo. Y la valoración, claro que tiene importancia, pero es que yo creo que estamos incluso un paso por detrás en lo más básico. Era simplemente lo de Gemma Ya, Martínez que pero me ha calentado la sangre también. Pero antes de dar paso a otra persona que podéis empezar a levantar manos, Valentín, te digo, eso no es un tema normativo, porque es un tema de hábito. Porque, por ejemplo, la Generalitat Valenciana, ¿vale? Y algunas organizaciones dicen que al archivo no pueden pasar, al archivo intermedio no pueden pasar series que no estén valoradas. Por lo Ya, tanto, obligaría a que todas las organizaciones invirtieran tiempo en adelantar los conceptos o en adelantar dictámenes de valoración. Y no se hace y se ingresa. ya, ya. ¿Quién debería, a ver, de todos los perfiles que hay aquí, los habilitados nacionales, que magnífico decreto de que son los jefes superiores del archivo, que tienen que decir aquí? Yo he invitado a personas, ¿vale? Y no veo que aquí haya muchos habilitados nacionales, lo cual quiere decir por omisión de que tampoco les interesa demasiado la valoración. Es decir, ¿qué hacemos mal nosotros los archivistas? Porque la valoración es un tema técnico, ¿vale? ¿De Mm. acuerdo? Es un criterio archivístico, pero es coparticipado con toda la organización. ¿Qué pensáis? Gema, venga. Me lanzo otra vez. No, por ejemplo, la ley de archivos de Andalucía, no sé si en la ley o en el reglamento, lo que dice que toda serie que no esté valorada se transferirá al archivo en el año, al año. El problema es que no es que esté o no esté valorado, es que directamente no se transfiere nada, nada que sea electrónico, ni expedientes, ni registros, ni nada de nada. Y todo se está perdiendo, como decía el compañero, es que lo olvidas, te olvidas de que el libro mayor contable está en una aplicación que ya no vas a poder abrir y te vas olvidando. Entonces, en mi caso, el problema no es que no es que esté prohibido transferir. El problema es que no se transfiere aunque esté obligado. En Vale. fin. Alfonso, ¿quieres hablar? Venga, adelante. Activa el micro. Creo que ya está, ¿no? Buenas tardes, sí, señor. Bueno, vídeo no puedo porque no me deja, no sé cómo se levanta la mano, que era mi problema, no sé si se oye. Sí, sí, adelante, Alfonso. Tengo, como sabéis, llegué a la reunión, yo ni trabajo en valoración, sí que he impulsado en su momento la Comisión de Valoración del Gobierno de Asturias y todas esas historias. Coincido con todo lo que se dice aquí, pero yo quería hacer una pregunta. Como Gemma, yo esta mañana he tenido una reunión a la que me han convocado. Y como pasa,
Es decir, la gestión documental y la gestión de archivos pasa desapercibida en la organización, pero se usa en la organización, pero quien la usa no sabe que está hablando de gestión de documentos. Eso es otra historia. Somos procesos invisibles, pero necesarios, y entonces de repente pues pasa lo que pasa. A mí me gustaría hacer una pregunta. Yo no estoy en Valora, no he participado. A mí me llama Joan Carles, me dice, tienes que venir el jueves por la tarde que vamos a tomar un café. Y yo, como soy muy obediente, pues he venido. Claro. Y al hilo de esto, quería hacer una pregunta. Es decir, la reflexión de esta tarde es si valoramos la valoración. Ujú. Si la valoramos nosotros o si la organización valora la valoración. Mi pregunta es, como proceso, la valoración estaba pensado para un mundo soportado en papel, donde la Ujú. valoración tenía un valor añadido, a mi juicio, que era limpiar las oficinas. Había transferencias, no había espacio suficiente, y entonces lo de la valoración, se impulsaron muchas comisiones porque de la valoración se desprendía la eliminación en muchos casos, y eso hacía que los fondos documentales para nosotros eran más racionales, y bueno, había ahí un trabajo de valor añadido que se aportaba a la organización. Ahora, como decía Gemma, con la administración electrónica, como los documentos no los vemos, no nos estorban encima de la mesa, no hay transferencias. Bueno, eso ya va en función del modelo de gestión de cada organización. Es decir, a lo mejor la transferencia como proceso ha desaparecido, pero no voy a entrar en ese tema, que no es donde quiero ir. Donde quiero ir es, en el contexto actual de la administración electrónica, es decir, el proceso de valoración, ¿a qué afecta? Y os lo digo por lo siguiente. Nosotros vamos a someternos ahora, el mes que viene, a una auditoría de un auditor externo, en este caso va a ser AENOR, para auditarnos y evaluar nuestro esquema de seguridad en este caso, el gobierno de Asturias. Entonces, esta mañana, pues eso de no estáis, no sabemos quién lo hace, pero igual lo hacéis vosotros, me convocan a una reunión, pues claro, uno de los problemas de la seguridad es determinar los niveles de accesibilidad a documentos y datos. Y claro, ya es la tercera vez que participamos en estas auditorías, porque ¿qué ocurre? Que la administración, lo de la gestión de los datos y de el nivel de acceso para nosotros, en este caso para nuestra administración, está reflejado en los dictámenes de la valoración. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el valor añadido que el proceso de valoración tiene en el mundo electrónico? Ese uno, No sé ¿vale? si me he explicado. Es decir, en este momento nos convocan porque hay una parte del tratamiento de la información que no trata nadie y que parece ser que nosotros igual sabemos de eso, porque Vale. es ponderar el valor de la información y determinar los límites o ponderar la limitación de la ejecución del derecho de acceso. Por eso he puesto en la definición de la guía del Perdonad el ICA. rollo, pero No, 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 ya que me bien, habéis... Alfonso. Por eso he puesto la definición de la guía de valoración del ICA, para que allí se centra, la primera parte, en la parte de valoración, se centra mucho en lo que es la conservación o no del objeto documental, el documento objeto, ¿vale? Y hay otros criterios también paralelos que deberían formar parte de la valoración. Entre ellos también, si el objeto de la valoración no solo es el resultado de un proceso, sino determinar qué procesos deben documentarse. Eso también es valoración, porque habréis oído todos, alguien en la Comunidad Valenciana decidió eliminar las grabaciones de las reuniones del CECOPI y no pasa nada. ¿Vale? Entonces,
Yo no sé si la valoración también, por eso todo el tema de la macrovaloración, etcétera, etcétera, que ya empezamos a darle valor a las funciones y no tanto a la cinta, ¿vale? Sino a la función, ¿vale? De fijar las evidencias de las reuniones, incluso en un principio que no sean públicas, pero que no se eliminen, ¿vale? Eso es otro componente que deberemos tener en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien, Alfonso. Gema, tú ahí a pie de cañón. Venga, ánimo. Chicos, Es por, animaros porque esto, si no habláis más, se cierra, ¿eh? Venga, Gabriel. simplemente rápido, con respecto a lo que ha dicho Alfonso, ¿no? De que se están empezando a acordar de los archiveros. Y ya lo comentamos en un día que estuvimos juntos hablando. El tema es que a partir de transparencia y datos de carácter personal, ¿no? Se han dado cuenta de que quien decide cómo se accede y a qué se accede y la conservación de los datos de carácter personal que están asociados a los documentos que soportan esos datos está totalmente ligado a la valoración. Y es a partir de este momento cuando están empezando a llamar al archivo para decir cómo ponemos el pie de preservación de datos de carácter personal o cómo decidimos los accesos en transparencia. O sea que ha sido una cosa sorprendente, no por la legislación o la normativa de archivos, sino por transparencia y por datos personales, simplemente. Gracias, Gabriel. Adelante. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas No sé si se tardes. me ve, pero bueno, darle di al vídeo. Bueno, no sé por qué, pero no puedo, no se me puede ver. Escucharte, te Bueno, escuchamos. vale. Pues yo creo que es importante esta reflexión que se está haciendo y me parece muy importante que los profesionales tengamos claro la necesidad de valorar en esta época de cambio tecnológico, porque desde nuestro propio campo existen muchas dudas, o muchas dudas, perdón, y hay discusión sobre la evolución o el futuro bueno, de la archivística en general y de la valoración en particular. Y puedo leer un fragmento de un artículo de una revista bien conocida en el mundo archivístico, publicado este año, en el que se habla precisamente de esto, ¿no? Y dice, entonces tampoco hace ya falta valorar esa información para que sobreviva tan solo lo que tiene que sobrevivir. Contestación. Ahora disponemos de almacenes virtuales, por así decir, tan grandes que podemos seguir guardando información durante siglos sin que resulte preciso depurarla. No te sientas preocupado por la posibilidad de que se pierda. Nuestros actuales rastreadores han sido entrenados para encontrarla, por muy grande que sea el volumen de almacenamiento. Y nuestros instruidos ingenieros saben el modo en que tienen que proteger la información que se refiere a las personas, si es que las personas aún están interesadas en protegerla, asunto, bueno, etcétera. Quiero decir que entre nuestras propias filas hay muchas dudas y mucho desconcierto y yo creo que por eso también es importante que exista algo como la comunidad valora, porque tenemos que nosotros reflexionar y reforzar esa reflexión y difundirla socialmente, porque es una época en que de un gran desconcierto entre todos nosotros, ¿no? Gracias, Gabriel. Valentín, Ahora ya está. ahora te movemos, ahora te Sí, vemos. ahora Hola, sí. hola. Bueno, esto de los almacenes grandes es que es una falacia, porque los almacenes grandes son tan grandes como la duración de las aplicaciones. Yo insisto, vuelvo al caso de Gema, que lo has puesto muy bien. Y el principal argumento que yo he utilizado y que creo que tenemos para valorar es que valorar sirve para automatizar. Y a partir de ahí es como podemos gestionar que los accesos, cuando los criterios de la documentación, cuando pasa a tener de un valor administrativo, histórico y demás cambien, es
a partir de la valoración y eso lo podemos automatizar a través de eso, propios accesos a la documentación, accesos, los cambios de acceso cuando cambia de valor, etcétera. Eso solo lo podemos automatizar con estos criterios valorando y de cualquier otra manera no podemos hacerlo. Si no se ha hecho ese trabajo previo, pues los procesos funcionan, pero funcionan a medias y nos damos cuenta enseguida que nos faltan cosas. Y estas cosas son estas. El principal argumento precisamente hoy yo creo que debemos utilizar es que valorar sirve para automatizar y automatizar bien durante todo ese ciclo de vida. Y si no, pues de hecho, todo lo que tiene que ver con transparencia, control de datos personales y demás, todo eso, si estuviese valorado, bien valorado, lo podríamos automatizar completamente. Muy bien. Veo yo, hay un par de cosas, ¿vale? Que, que quisiera resaltar, ¿vale? Primero lo que he dicho, Gabriel, que estamos rastreando información que ya hemos producido, aunque no la produzcamos bien, ¿vale? Que confiar con los algoritmos, ¿vale? Con las herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial que nos buscarán la información que tenemos que encontrar. Y nosotros estamos valorando por series. Fijaros la diferencia de compartimentación conceptual, ¿vale? El tema está en que hay estudios académicos que una misma serie, una misma función, las licencias de actividades en organizaciones distintas bajo la misma normativa no producen los mismos documentos y por tanto el sustrato informativo que legaremos conservando o eliminando, en este caso conservando esa serie documental, ¿vale? Va a ser muy variopinta, distinta de una organización a otra. Que por eso he empezado yo en una diapositiva que si realmente se trata de discernir lo esencial de lo superfluo, es quitar el grano de la paja. Es decir, que la concepción de valoración documental ya no es tanto quitar lastre que nos molesta, ¿vale? Una caja, dos cajas, tres cajas, esta no, la que menos valor tiene, ¿vale? Eso no es la nueva concepción, sino realmente decidir, ¿vale? ¿Qué información necesita nuestra organización que tenga retorno, que tenga utilización, ¿vale? Inmediata o a largo plazo, ¿vale? Y qué ROI le podemos dar a la sociedad si realmente no tenemos ese enfoque de impacto social, ¿vale? De la macrovaloración abajo de estrategia y operativo, pero para que tenga un impacto social. La sociedad tiene que decir que tiene valor para ellos. Porque ahora, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o en Las Palmas que tuvieron la catástrofe del volcán, documentar evidencias sobre la catástrofe y responsabilidades para nosotros va a tener un valor mucho más importante que en otros territorios. Entonces, eso es una construcción social y no podemos vivir de espaldas al resto de organización y al resto de sociedad y esto creo que nosotros no estamos aprovechando la potencialidad, ¿vale? En un entorno electrónico para tener ese ROI o ese impacto que deberíamos tener con la sociedad en la que nos movemos, ¿vale? Como en tantas cosas nos pasa a los archivistas. Bueno, chicos, chicas, ¿cómo lo tenemos? ¿Las entidades de calificación lo hacen bien o hacen de 10? ¿Vamos sobrados o qué? Porque hacer dictámenes de valoración no es fácil, es costoso. ¿Es necesario? ¿Creéis que están bien posicionadas? Lo hacen fácil, podemos, entre ellas no reutilizan, como ha dicho Gemma, dictámenes, sí, que se hacen como antecedentes, pero no hay una reutilización clara. Eh,
¿Cómo veis que está el rol hoy en día? ¿Creéis que están preparadas para aplicar los conceptos o prototipos o experiencias de macrovaloración en su operativa actual? Estoy hablando de las entidades de calificación de los diferentes territorios o comunidades, ¿vale? ¿Qué pensáis? A ver, que es un café, ¿eh? María José, adelante. Vamos. Bueno, pues hablando del tema este que tú estás planteando último, me parece muy interesante la reflexión que se ha hecho sobre la producción electrónica y si es importante o no valorar ahí. Y creo que las dos cuestiones van unidas a un cambio de enfoque. Es decir, tanto cuando se valora en documentación electrónica, hay que pensar más en el valor de lo que tiene conservación permanente, más que en lo que hay que eliminar, porque realmente es lo que tiene que llegar a los sistemas de información o a los archivos electrónicos únicos. En el caso de Andalucía, estamos dando un paso más o anda un paso en el sentido que en el año 2024 pues establece que los procedimientos administrativos finalizados electrónicos deben ser transferidos a los 2 años de finalización. Con lo cual, bueno, ahí se abre una pita que, bueno, cambia un poco la idea que estaba marcando Gema de eso. Pero bueno, ya veremos en qué se traduce. Bueno, siguiendo un poco la línea que lo que quería plantear era que las instituciones calificadoras no están actualmente, pienso, preparadas para hacer ese tránsito hacia la administración electrónica. Tampoco lo estamos los archiveros. Ahí. Entonces, realmente las instituciones calificadoras van un poco a rémora de lo que nosotros vamos haciendo, porque hasta ahora se han estado haciendo valoraciones de series documentales, bueno, series, por llamar algo, documentos que nos eran fácil o que queríamos eliminar, y entonces es muy difícil en estos momentos poder hacer valoración que pueda ser compartido entre distintas instituciones, porque lo primero que hay que ponerse de acuerdo es qué estamos valorando. Entonces, como ahí empieza el problema, pues es difícil que los dictámenes puedan ser aplicables de unas instituciones a otras. De todas maneras, estamos mejorando y mucho. Y yo creo que en esto tiene mucho que ver la comunidad Valora, en el sentido de crear una operativa y una sistemática de trabajo archivístico, que es el que nos faltaba. Porque tener la normativa está muy bien, que las instituciones calificadoras tienen que ir cambiando a otra idea que antes era solo eliminar y ahora es, oye, pues no está tan mal tener dictámenes de conservación permanente, que antes era como que no se podía presentar. O sea, yo recuerdo en mi inicio también en la comisión calificadora andaluza, donde cuando nosotros presentamos, que entonces estaba yo en grupo de ayuntamiento, presentamos series relacionadas con series de conservación permanente y series que eran de eliminación, nos decían que para qué queríamos presentar eh, em, estudios de identificación de series estamos valorando de conservación permanente. Cuando era lo importante era eliminar. No, lo importante no es eliminar. Es eliminar siempre que haya algún soporte, otra serie que te diga que es de conservación permanente. Ahora, esta visión está cambiando y creo que en la administración electrónica lo importante es saber qué hay que conservar. Y para eso tenemos que hacer esa tría, ese expurgo que le llamamos antes, de eh, ese cernir, ¿no? Que tú has puesto ahí, que me parece muy atractiva esa diapositiva, de ese colador, ¿no? De quitar, quitar la paja del grano
o lo importante de lo que es menos importante. Muy bien. Bueno, nos quedan 10 minutos. Dejarme hacer un aporte personal. Yo empecé, esto no es fácil, ¿vale? Lo de hacer dictámenes, hacer comisiones de valoración es una tarea que debe formar parte de nuestro cometido, pero no es lo que más luce ni es relativamente agradable por todo el rigor que debemos conservar para cumplir los dictámenes o las directrices de las diferentes agencias de certificación o de calificación. Yo empecé con el tema de valoración en el 2003, ¿vale? Incluso antes de que existiese la ley de archivos de la Comunidad Valenciana y antes de que existiese la Junta Calificadora de Documentos de la Comunidad Valenciana. Por aquel entonces estaba la Comisión Nacional Catalana, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Zaragoza, creo recordar, y el Ayuntamiento de Gandía. Va a hacer 25 años. No sé si cumpliré las bodas de plata, ¿vale? Con el tema de valoración, pero a mí me ha generado muchos sinsabores porque incluso produciendo series valoradas de mi ayuntamiento no se podían integrar en las de la Comunidad Valenciana porque el formulario, el enfoque y el formato eran distintos. Digo, por Dios, no lo entiendo, ¿vale? Es aquello de aprendamos a hacer, ¿vale? Nosotros hicimos un curso de valoración, se apuntó gente, invitamos que una de las prácticas, hubo expectación, eh, eh, que hiciesen una de las prácticas suyas, la propuesta de un dictamen y ahí nos quedamos. Es decir, aprender a hacer, haz, ¿vale? Bueno, pues dejar hacer, es decir, impulsemos al resto de perfiles profesionales cuando empiecen como ha dicho Valentín o como ha dicho Alfonso, el tema de acceso y tal, incitemos a nuestros compañeros con otros perfiles técnicos a que nos ayuden a presentar dictámenes, que esto, la empresa no es nuestra, la empresa es de todos, la organización es de todos, nosotros ponemos técnica, pero es de todos, ¿vale? Y a la agencia de certificación, eso, dejar hacer, impulsar. Y permitirme terminar con una pregunta, porque creo que no hay otra mano levantada. Eh, pues bueno, Marcos, Luis, Carmen, Carlos, Alfredo, Maite, Marta, Ángeles, Luisa, Esther, Susana, Francisca, María Esther, Silvia, Ana Isabel, Carmen, Carlos, Alfredo, Maite, Marta, Ángeles, Luisa, Esther, Susana, Francisca, Pere, Manuel. Supongo que vosotros todos sois compañeros o personas interesadas con el tema de valoración. ¿Hacemos valoración? Todos nosotros, seamos sinceros, ¿apostamos por la valoración? Venga, un sí, un no, eso cuesta poco, que tampoco pasa nada. No puedo, sí me dejan, Mercedes, venga. Hola, yo disculpa, pero soy Luis Cerveno. Es que no tengo el vídeo ni a Adelante, mano Luis. ni tengo nada aquí. Vale, vale, No, haces bien, venga. ¿Qué no, tal, yo, Luis? hola, bien. Yo no, solo quería alguna reflexión, ¿no? Sí, a ver, el problema, quizás hacemos valoración, está más en la obligación que, sobre todo el tema del archivo electrónico único ha promovido, sobre todo la digitalización de procesos. Sí que realmente, o al menos nosotros estamos poniendo presión en que las series que se están transformando a electrónico digital se valoren, ¿no? De esta forma, pues de alguna manera, pues, bueno, se impulsa la valoración. Esto sería una parte. Luego, los equipos de archivos suelen ser no muy generosos en número de personas, sí en el valor de ellas, pero no en el número. Con lo cual, ahora mismo, en estos procesos de digitalización, están más abocados a la fase de análisis de procesos, de integración de sistemas, que no quizás en la parte más de valoración que, bueno, si se hace al principio, etcétera, ¿no? Es decir, que los equipos también están muy presionados en otros aspectos de la misma de la organización y todavía trabajando a veces en entornos híbridos y también en entornos de datificación. Con lo cual, estamos en un momento como muy disperso, ¿no?
de alguna manera la evaluación puede ser de alguna forma un poco un nodo, un centro donde que puede estar en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en datos como en la archivística propia. Entonces, claro, de alguna manera, nosotros creemos que siempre desde el inicio lo que hacíamos no era valorar para eliminar, sino valorar para precisamente detectar este valor, y fueran las series de conservación permanente o de eliminación, y sobre todo si fueran relacionadas, siempre se pretendía esto, ¿no? Valorar en un contexto funcional. Ha ido evolucionando con el tiempo y entonces sí que realmente una decisión tomada sobre un expediente, una serie que se ha puesto en electrónico, se ha electrificado, al final el valor acabará siendo el mismo si no ha habido un cambio legislativo importante, etcétera. Por tanto, tú puedes estar produciendo en papel, al año siguiente producirlo en electrónico y eliminar la documentación en el plazo ya establecido en una tabla anterior. En el fondo yo creo que es una adaptación. Sí que vemos, por ejemplo, que algunas resoluciones que habíamos tomado en entorno papel, pues quizás pudieran ser revisadas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tenemos las multas de tránsito pueden ser eliminadas. Esto en papel era horrible, no valía para nada, etcétera. Ahora están ratificadas. De alguna forma podríamos pensar, tenemos información que antes no teníamos fácilmente. Y esto puede ser un factor nuevo, ¿no? De reutilización de la información que ya estamos también incorporando dentro del que es la valoración. Por ejemplo, no sé en qué horas las personas están de alguna forma haciendo más sanciones administrativas de tránsito, qué tipo de sanción, qué modelo de coche, qué género de persona. Todo esto antes no lo teníamos, no lo tenemos. Por tanto, la digitalización nos permite tener otro tipo de información que estaba, pero que no la podíamos obtener fácilmente, ¿eh? Con lo cual, bueno, puede haber una cierta reevaluación. Y ya para no meter más rollo, yo creo que el tema fundamental aquí está en conseguir que las comisiones de valoración tengan una entidad, y esto llevo tiempo que intento irlo diciendo y así aprovecho, que tengan una entidad suficiente para toda la tarea que tienen. Es decir, en España son comisiones, se adoptó un modelo de comisión y esto recae sobre una secretaría que muchas veces no es única, que no es una secretaría técnica, que es una secretaría de un funcionario, una funcionaria que está haciendo otras labores muchas veces, ¿no? Por tanto, tenemos que tener equipos, las comunidades autónomas y el Estado, dedicados específicamente a ello. Nosotros, yo creo que un poco hemos tenido suerte en Cataluña porque la comisión, bueno, los profesionales que como vocales han participado en la comisión, pues siempre ha habido muy buena respuesta y hemos tenido y tenemos grupos de trabajo de mucha participación, pero en el fondo el core, el núcleo es poder tener una administración fuerte de estos sistemas de valoración, en este caso, que agrupan sistemas archivísticos pues valencianos, catalanes, vascos o los que sean, ¿no? Según nuestra Constitución. Y ahí está, yo creo, uno de los elementos importantes para los próximos años. Gracias, Luis. Pero Alfonso. nada. Bueno, muchas gracias, me pareció muy interesante la tarde. Y solamente una pregunta, pero es por curiosidad malsana. Ya sabéis que yo en estos cafés aprendo mucho. Pero, ¿qué es lo siguiente? Creo que tú lo has mencionado. Hombre, te vemos. Sí, bueno, no ¿Qué te sé ha qué. parecido? Creo que tú lo has mencionado, pero a mí no me ha quedado claro. A lo mejor no he estado muy atento a lo largo de la tarde. Pero, ¿en qué momento debemos de lanzar los procesos de valoración? ¿Y sobre qué objeto? A mí es lo que me preocupa. Os lo digo porque, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros gestionamos el catálogo corporativo de procedimientos administrativos de toda la administración, es decir, todos los procedimientos administrativos se dan de alta desde el sistema de archivos, todos, o no se permite. Y uno de los metadatos que nosotros recogemos dentro de nuestra política y dentro de nuestra metodología de gestión de alta, baja o modificación de procesos administrativos es el metadato de valoración.
Entonces, a mí me preocupa o me interesa mucho saber en qué momento consideráis vosotros que sois expertos en valoración y estáis en esto de valores desde hace mucho tiempo, y yo a esto no me he dedicado nunca, ¿en qué momento creéis que el proceso debe lanzarse dentro del ciclo de vida del documento? Nada más eso y nada menos. Bueno, es un tema que ahora mismo, si desenfocamos el objeto, ¿vale? El documento, ¿vale? Que es esto tengo, esto me sobra, esto conservo, debería ser una combinación entre estrategia y operativa, y que debería ser un marco de actuación que acompañaría, ¿vale? El inicio de todos los procesos de actividad, ¿vale? Entre otras cosas, porque justamente como decía Luis, el tema de datificación está desenfocando el tema de valoración, papel, objeto, documento, objeto, pero como ha dicho Valentín, que igual que los repositorios, la garantía de los repositorios o la nube es una falacia, ¿vale? Porque si al final no tienen las cosas bien valoradas, bien automatizadas y bien gestionadas, acumular no es la solución. El tema de datificación, lo que deberemos aportar desde la valoración es realmente, ¿hace falta saber el modelo de coche para guardar 2 millones de multas en el Ayuntamiento de Madrid, que tenían un problema grandísimo? Es decir, ¿quién tiene que decidir esto? ¿Vale? Pues habrá que haber una comisión que a lo mejor deberíamos abrir las puertas, las comisiones también, a oír la voz de la ciudadanía. La Comisión Municipal del Ayuntamiento de Gandía de antaño tenía representación de la ciudadanía para que pudiese establecer qué criterios tenían valor o no. Claro, son enfoques que deberemos desarrollar, ¿vale? Pero eso es un marco que debe centrar, sobre todo con el riesgo de que ya no tanto que nos sobre la documentación, como ha dicho Gemma, que no llegue la información esencial, porque que nos sobre documentación ya sabemos que habrá sobreproducción, pero que no llegue si no necesita, y no que no llegue y que llegue como debe de poder utilizarse, porque el tema de datificación, tener datos desestructurados con formatos diferentes, etcétera, etcétera, tampoco es, luego será un data lake tan grande, ¿vale? Que será difícil. Bueno, tenemos una participación, esto del café mola, ¿eh? Tenemos una participación más con Marc, ¿vale? Marcos, y si os parece, cerramos ya la tarde, ¿vale? Adelante, Marcos. Hola, pues yo, al hilo de lo que estábamos comentando ahora, puedo comentar una pequeña experiencia que hemos tenido nosotros con el rediseño de los procedimientos. Nosotros y tratamos de introducir la valoración desde el mismo momento en que se diseñaba la documentación que iniciaba el procedimiento, y nos encontramos con la dificultad de que el enfoque que nosotros queríamos darle a esa valoración era basándola sobre todo en los datos que posteriormente se iba a reutilizar, pensando en una transversalidad y en que esos datos fueran utilizables en otros departamentos, y nos encontramos con las dificultades de los propios técnicos de los departamentos, que entendían que era una injerencia por parte de los técnicos de la gestión documental a la hora de determinar qué información querían ellos. Y no se trata de la información que quieran ellos, es la información que de verdad consideramos que va a ser útil a la ciudadanía a posteriori, y también va a ser útil para nosotros como administración, como organización, porque nos va a permitir también reutilizarla. Sin embargo, nos hemos encontrado con ese enfoque, con esa visión más arcaica, más de mundo papel, de que los documentos han sido así siempre y tienen que seguir siendo así, cuando la realidad es otra muy diferente. Entre otras cosas, tenemos que determinar también, cuando valoramos, qué documentos o qué información es esencial para organizar. Claro, claro. Y podemos tener una información en estos momentos que pueda ser esencial y dentro de X tiempo no sea esencial.
Porque, por ejemplo, si hay planes de emergencia que ahora son esenciales, dentro de X años, cuando ese plan de emergencia se sustituya por otro, el anterior ya ha perdido esa esencialidad. Claro. Entonces vienes a la mía, Marcos, es decir, que ya dejamos en gran parte de ser custodios, ¿vale? Que eliminamos y que no, para ser nutricionistas, ¿vale? De la información. Yo creo que si somos capaces, perdón, de meter la valoración en el tema este de cuál es la información que tiene valor para la organización, para la interacción con nuestros clientes, ciudadanos, etcétera, etcétera, ahí y cuál de ellas se puede acceder y se puede automatizar, como han dicho todos los compañeros a lo largo de la tarde, pues a lo mejor el valor de valorar cambiaba un poco, ¿no? Que es un Claro. poquitín de lo que se trataba. Y por eso también es importante contar con la aportación ciudadana, porque igual la percepción del ciudadano de lo que de verdad ellos necesitan Claro, no es la de la administración. claro, muy Y sin bien, embargo, con el ciudadano no se cuenta. claro. Bueno, pues yo que he hecho de coaching en esta primera experimento de café, quiero agradeceros a los amigos, a las amigas, compañeros, compañeras, a todos vosotros que habéis intervenido en esta primera experiencia del Café Valora. Gracias. Esto estará grabado, se dispondrá en YouTube y os emplazamos a los próximos cafés. Ah, este café, como dicen los valencianos, això pague yo. Estáis todos invitados y la verdad, muchas gracias a todos por acudir y nos vemos pronto. Venga, un saludo. Gracias a todos. Dime, Adeu. María Mar. Bueno, muchas gracias a todos por participar en esta interesante conversación que la verdad se podría haber dilatado mucho más porque estaba interesantísima. Gracias a Joan Carles y emplazaros porque queremos que estos cafés pues sigan teniendo continuidad. Comentaros que el próximo 14 de octubre pues podremos tomarnos un café con Lluís Esteve Casella y hablaremos con él del valor primario. Así que bueno, daremos publicidad en nuestras redes y también a los asociados les mandaremos los correos también en nuestra web de la Asociación de Archiveros de Andalucía. Y por supuesto os esperamos porque estos cafés merecen la pena. Joan Carlos, muchas gracias, felicidades y compañeros, interesantísimo. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos. Salud.